qué la moneda es importante y cómo es que evolucionó, ¿sí? O yo diría coevolucionó, porque la moneda en realidad es una institución espontánea, que emerge espontáneamente, es una institución social, no es algo que depende Exactamente. Y privada. de... Y privada, es decir, ese es el origen, eso lo sabemos, viene a cumplir con una función concreta, ¿sí? A cubrir una necesidad. La gente, es un proceso de descubrimiento el que llevó a, digamos, a la emergencia de una moneda de uso amplio, ¿sí? Ahora, nos quieren convencer de que esto no es así, pero esto no es nuevo, ¿sí? O sea, esto es algo que ya desde el primer tipo que le puso, que al acuñar la moneda le puso su cara, el emperador, el monarca, quien sea, lo que le estaba haciendo era tratando de ocultar esta realidad, ¿sí? Es decir, cuando vos tenés esta moneda, fíjate, es una manera de distraerte del contenido monetario, ¿sí? Del metal. No, no, acá lo que importa es mi cara, ¿sí? Soy yo el que le doy el valor a esta moneda. Lo demás, lo del metal, sí, bueno, este, digamos, no me queda otra que montarme sobre esa institución eh, espontánea que vamos, el mismo tipo reconoce, por algo le pone su cara a una moneda de plata o de oro y no a otra cosa. Necesitan, o sea, desde el Estado se necesita esa institución. Pero o sea, es la historia de la moneda, también es la historia del intento constante del Estado de usarla a su favor, ¿sí? Y esto es algo que se fue refinando a lo largo de la historia. Pero originalmente esto mmm, no es... Mucha gente confunde. La gente ve que los académicos son los que hablan de moneda, ¿sí? Entonces, eh, vos tenés que los tipos que saben, que los tipos que diseñan la política monetaria, supuestamente, ¿no? Los tipos que saben, son tipos que estudiaron esto en la universidad y se dedicaron a esto y están en las altas esferas del poder y qué sé yo. Entonces, eh, esta es como la última etapa de un largo proceso, digamos, de secuestro de la institución. La gente termina creyendo que estos tipos, ¿sí? Más allá de que, si están en lo cierto o no, estos tipos son los que hacen posible que nosotros tengamos moneda, ¿sí? O sea, ellos saben qué moneda tenés que usar, saben cuánta moneda tiene que haber, cuánto hay que emitir. Ellos tienen el conocimiento, no es nuestro, no es un proceso en el cual estamos involucrados. ¿Sí? Es decir, incluso desde la escuela austríaca, vos podés decir, los tipos están en lo cierto, pero ellos no descubrieron en el mismo sentido que descubre un empresario. ¿Sí? Digamos, ellos están observando, ellos describen un proceso que ya se dio, ¿sí? Pero podríamos prescindir de ello y la moneda seguiría existiendo, ¿sí? Son dos cosas completamente Exactamente. distintas que hoy la gente confunde, ¿sí? O sea, vos podés entender lo que es la moneda conceptualmente, pero eso es algo que se da posteriormente. Acá lo importante es ese proceso de mercado. En definitiva, la moneda es un bien económico, cualquier otro, y emerge de un proceso de mercado. Si hay oferta, hay demanda, ¿cuál es la mejor moneda? En definitiva, la mejor moneda es la que cumple, es la moneda más líquida. ¿Sí? Es el bien más líquido. La moneda, en rigor, es el bien más líquido dentro de una economía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el bien más líquido? Es el bien que se puede intercambiar fácilmente por cualquier otro bien en cualquier momento sin, eh, sin fricción o con la mínima cantidad de fricción posible y sin pérdida de valor en ese intercambio. El ¿Sí? intercambio. Pero, vamos, esta es la conclusión que uno saca, pero es un largo proceso de descubrimiento y depende además de las circunstancias. No en todos lados es la misma moneda, ¿sí? La que termina siendo más útil. En el caso de una cárcel también tenés este proceso que se da y se hace lo que se puede con lo que se tiene. Serán los cigarrillos, Cigarrillo. ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y lo que se tenga a mano. Pero el principio es el mismo, ¿sí? Lo más líquido, ¿sí? El bien más líquido, y que además cumple, que tiene, digamos, cualidades monetarias eh, superiores a otros, es el que
se termina eligiendo y todos terminan aceptando. O sea, vos los cigarrillos los podés almacenar, ¿sí? Y no se te van a pudrir, es más o menos divisible, porque las unidades son pequeñas, podés consumirlo eventualmente, o sea, tiene otra utilidad, en fin, hay razones poderosas. Y, y esto es algo que también, incluso dentro del mundo, el mundo cripto, se olvida muy a menudo, ¿sí? Se cree que el mundo cripto y muchos de los goldbugs también confunden a veces, digamos, la relación de causalidad, ¿no? Se piensa que, algunos, no digo que todos, se piensa que hay un consenso, ¿sí? En torno a cuál es la moneda que debe usarse. O sea que vos tenés que emergió el oro y quedó el oro porque la gente de alguna manera se puso de acuerdo. Y es cierto, en parte es cierto eso, es que la gente se pone de acuerdo, la gente no está pensando, che, ¿por qué oro si no? Los demás lo aceptan, es suficiente, ¿sí? Pero si vos al tipo le decís, no, mira, en lugar de oro yo te voy a dar en lugar de una moneda de oro de tal, digamos, de 1 onza, yo te voy a dar una banana, el tipo te va a decir no, ¿sí? Y no va a haber nunca suficiente consenso como para que la gente acepte bananas en lugar de monedas de oro u otra, o una moneda mejor, ¿sí? O un bien, digamos, más apropiado para el intercambio indirecto que las bananas. ¿Se entiende? O sea, Realmente, sí, sí. ese consenso existe, pero existe por algo, ¿sí? Hay cualidades que hacen a la buena moneda. Y estas cualidades tienen que ver con las propiedades, ¿sí? En el caso de los metales, con propiedades físicas. O sea, ¿por qué se terminó eligiendo, por qué terminó ganando el oro, la plata? ¿Sí? Bueno, pues esto lo sabe bien, por ahí lo comento para los que están viendo, hay, tenés que es homogéneo, ¿sí? Que es fungible. Si vos tenés, no sé si quieres decir uno por uno, pero digamos, hay un montón de otros instrumentos que se usaron que no tenían todas estas características o que las Realmente. tenían en menor medida, ¿sí? Entonces es Tiene fácilmente divisible, sobre todo fácilmente reconocible. también tiene una utilidad mayor. Se usa, tiene otros usos. La utilidad Exacto, dentro de lo que es la moneda es algo muy importante. exacto, exacto. De ahí el Eh, teorema. eh, hace tiempo, ¿no? La Escuela Austríaca de Economía esto lo viene hablando muy bien y lo explica, sobre todo Menger, se detuvo bastante, después fue Mises, pero hubo algunos autores, por ejemplo, Hayek, hasta el propio Milton Friedman también, que hablaron sobre, por ejemplo, la necesidad de una descentralización de la moneda, de que la moneda deje, de que esta separación del Estado y la moneda, ¿no? Porque, bueno, obviamente cada uno tendrá su análisis, Hayek va por un lado, Milton Friedman por el otro, pero a esto se le suma, o sea, esto fue a través de los años, se le suma también movimientos, por ejemplo, los movimientos criptoanarquistas, los movimientos también cyberpunks, que hacen como una especie de plafón ideológico, por así decirlo, para el desarrollo en mayor o menor medida de las criptomonedas, ¿no? Entonces, dentro de todo ese desarrollo que se va dando durante los años, vos, dentro de tu opinión, ¿no? Porque acá ya entramos en un terreno sumamente subjetivo, ¿no? ¿Qué pensás que fue la motivación de Satoshi a la hora de confeccionar, ¿no? El white paper y todo el sistema? Sí, Satoshi tenía muy claro lo que era necesario. En realidad, el objetivo de Satoshi no difería del objetivo de los criptoanarquistas de su época. ¿Sí? Esto del criptoanarquismo explotó en ese pequeño círculo en los años 90. La idea era, bueno, los tipos veían
Internet se está gestando algo nuevo, ¿viste? Esta súper interconexión de todos con todos, fantástico, pero también hay un riesgo acá. Ellos veían el lado oscuro, ellos veían, digamos, podían anticipar cómo esto podía llegar a evolucionar para mal, y entendieron que era fundamental difundir distintas herramientas para que la gente pudiera preservar su privacidad, ¿no? Poder interactuar con otros libremente, pero decidir, digamos, qué información uno quiere exponer. Bueno, una parte de los criptoanarquistas se dedicaban a ver cómo podemos hacer para zafar de los canales que controlan instituciones, principalmente, digamos, estatales o aliadas al Estado, ¿sí? Para la transmisión de valor en Internet. Y esto era un rompecabezas que nadie podía resolver, ¿sí? Siempre parecía que faltaba. De hecho, algunos decían, no, esto es imposible. Muchos lo decían, incluso cuando Satoshi aparece, ya estaban todos medio cansados. Cuando Satoshi viene con la propuesta, en estos foros había un clima, viste, de pesimismo, porque ya habían pasado unos cuantos años. Cuando Satoshi aparece con la propuesta, esto es 2008, ya venían laburando en esto muchos, y muchos genios de la criptografía le habían dado vueltas y vueltas. El tema es que Satoshi no era necesariamente un especialista, no era un especialista en nada, ¿sí? No parece ser un especialista. El tipo, digamos, conocía muchas disciplinas, un tipo evidentemente muy curioso, que yo me animo a decir que es un tipo, no Un sé si es tipo, un tipo, claro, si es una mina, si es exactamente. varios, pero digamos que por lo menos había una persona que escribía, y sí era una persona. Después si formaba parte de un grupito, no lo sé, pero digamos que es un tipo, asumámoslo, aunque sea para facilitar la conversación. Pero bueno, entonces él viene y lo reciben, viste, mal. Honestamente no le dan mucha bolilla, ¿sí? Un solo tipo, que algunos dicen que en realidad este sí era Satoshi Nakamoto, en su momento dijo, a ver, che, ¿cómo es eso? Y mostró interés. Pero uno solo, ¿viste? Y los demás eran todos muy escépticos. Bueno, eso explica en parte lo que pasó después, porque algunos de los que estaban leyendo formaban parte de este grupo, de esta lista de mail, de esta lista de correo, lo ignoraron por completo a Satoshi Nakamoto, y después, muchos años después, eh, volvieron, pero con otras intenciones, no con la intención de difundir el Bitcoin, tal como lo había creado Satoshi Nakamoto, sino de frenar su escalabilidad, frenar su adopción y volvernos, ¿no? a llevar como por medio de un embudo a las instituciones que Bitcoin amenaza, ¿tá? Entonces Satoshi aparece, dice, muchachos, bueno, ¿qué es lo que Satoshi trae? Una solución a un problema que muchos creían que no tenía solución, ¿sí? Estamos hablando de tipos que eran geniales, pero no tenían por ahí ese conocimiento tan amplio de distintas disciplinas. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que hacía especial a Satoshi Nakamoto, ¿no? O sea, había como una intersección de distintos saberes, que el tipo, y vos fíjate que los mismos programadores te decían Satoshi Nakamoto como programador, un desastre, ¿sí? Te lo siguen diciendo. Si vos hablas con un programador puro, ¿sí? Dice, vos mirabas ese código y era, viste, como dicen, como una bola de pelo, una cosa así. Pero usaba, ¿sí? Sabía lo suficiente como para usar ese instrumento, ¿viste? Y después, obviamente, requería de la colaboración de otros. Ya en 2010, el tipo empiezan a caer colaboradores voluntarios que estaban interesados en el proyecto. Bueno, la solución que el tipo trae es a un problema ancestral, yo diría, ¿sí? Que es esto del consenso, llegar a un consenso, cuál es el estado real de la red, ¿sí? Pero de forma descentralizada, sin un emisor, ¿sí? Digamos, sin un nodo central que toma las decisiones por todos los demás. Y eso, bueno, para eso el tipo diseñó un sistema de incentivos. No vamos a entrar en detalles, pero creo que cualquiera que quiera entender por qué Bitcoin sigue existiendo y por qué yo creo que va a seguir existiendo, no estoy hablando del ticker, ¿sí? De BTC, sino de Bitcoin tal como lo creó Claro, Satoshi como una Nakamoto, idea. exacto, como una idea. Bueno, tiene que
entender ese sistema de incentivos. Si ese sistema de incentivos no se entiende por qué se puede limitar la emisión, ¿sí? Porque uno de los atractivos de Bitcoin es justamente este de no va a haber nunca más de 21 millones de monedas, esto nos lo dicen siempre, ¿tá? Pero eso no depende de una entidad, ¿sí? De un grupo, digamos, de un concilio de expertos y de gente muy noble que defiende, ¿sí? Este ideal de 21 millones. Si fuera así, que es lo que nos dicen de BTC, ¿sí? Vos tenés que tener tu nodo en tu casa para defender el protocolo, ¿sí? Entonces estamos de vuelta confiando en que la autoridad nos va a salvar, ¿sí? La autoridad le va a poner un límite al abuso. La autoridad, digamos, eso nunca va a pasar, ¿sí? De hecho, antes de Bitcoin, ¿por qué la necesidad de Bitcoin fue, perdón que tengo un ruido por ahí, por qué la gente, hay gente que abrazó Bitcoin ya de entrada? Porque había gente que estaba, que no tenía por ahí una motivación ideológica, no estaba muy interesada en debates teóricos, pero sí lo necesitaba. O sea, vos tenías que en Internet, para usar, eh, para transmitir valor en Internet, tenías que usar los mismos sistemas, ¿sí? Que no estaban adaptados a Internet. Y además estabas obligado a usar la mala moneda que vos tenías. Y estabas como aislado, o sea, era muy difícil. Digamos, en Internet vos podías transmitir todo tipo de información instantáneamente, ¿sí? Cada vez podías hacer más cosas, pero transmitir valor seguía siendo, qué sé yo, más fácil, ¿viste? Usar los métodos más antiguos que los más modernos, muchas veces, ¿sí? Bueno, Y entonces habían las soluciones que se plantearon eran centralizadas. Por ejemplo, el caso de eGold, que bueno, vamos a emitir estos certificados digitales de depósitos de metales preciosos para que la gente los pueda usar en Internet. Y funcionó muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Otra vez, tenés una autoridad, digamos, tenés una entidad a la cual es fácil atacar. Y eso pasó con todos. Todos estos intentos de hacer circular una moneda honesta, entre comillas, terminaron fracasando. No porque era deshonesto el que la emitía, sino porque era un blanco fácil. Entonces todo terminaron presos. ¿Ah? Entonces Satoshi dijo, esta no es la manera. ¿Sí? Yo no quiero terminar preso y ya sé que esto fracasó y ya sé por qué fracasó. Entonces, acá la emisión no depende de ninguna entidad. No podés apuntar a nadie en particular, ¿sí? La emisión no la decide nadie. Eso es clave, pero de vuelta, es importante entender qué es lo que hace posible que a largo plazo ese límite de 21 millones se respete, ¿sí? Porque no es que se respeta, es que conviene respetarlo, ¿sí? No es que se respeta porque estamos todos de acuerdo en que esto es mejor, exactamente. es que conviene respetarlo. O sea, los mineros respetan, es decir, hacen cumplir ese protocolo porque les conviene a ellos. Esto es mucho más poderoso que cualquier ideología. ¿Tá? Dicho esto, es importante que al principio haya un núcleo duro de gente que lo entiende, porque si no, eventualmente no vas a ver, va a haber gente que cada vez más gente va a necesitar el efectivo electrónico peer-to-peer. Pero la mayoría de la gente no está al tanto de lo que está pasando. Entonces, cuando Claramente. la gente necesita ese refugio, hace falta que ese refugio haya sido cuidado cuando nadie estaba mirando, ¿sí? Cuando la gente estaba distraída mirando los charts, tiene que haber un grupo de gente cuidando ese refugio, ¿sí? Entonces, esto me parece que es clave. Yo no pretendo que todo el mundo lo entienda, pero sí que los que sí lo entienden, ¿sí? Lo expliquen, lo difundan y además lo usen no solamente como instrumento especulativo, ¿sí? Exactamente. No, además está el tema, es uno de los dramas de la utilidad. O sea, si bien el máximo que se le pone es lo que
es en parte lo que le da más utilidad, porque obviamente va a hacer que no sea inflacionario. Está esto de que cuando hay cuestiones morales de por medio, uno ya se pone y dice, bueno, a ver, esto es lo correcto, hay que defenderlo porque es lo correcto. Cuando es útil, es útil. A la gente lo va a usar porque una cuestión de que es algo útil y en este caso, en el caso de las criptomonedas, o sea, en este caso estamos hablando del origen de Bitcoin, se lo podemos atribuir a Bitcoin, pero es algo uniforme para todas las criptomonedas, el tema de la utilidad. O sea, si es útil, va a tomar valor y la gente lo va a utilizar. Entonces, es muy importante, quiero recalcar lo que vos dijiste porque me pareció súper importante, el tema de que haya una minoría o que haya un grupo de gente comprometida con lo que se podría decir la causa. Porque siempre va a haber gente que por la utilidad se va a meter, pero no va a entender por qué. Tampoco tiene por qué, porque es justamente lo que hace a que todo funcione, porque si no estaríamos todos locos con libros y volviéndonos locos. Sí, Pero, sí, sí. Pero cuando se pincha la burbuja, el que se exacto, queda, ¿sí? Es el que hace posible que ese proyecto subsista, ¿sí? Que siga existiendo para cuando necesite, cuando las masas lo necesiten. Eh, Ahora, ¿cuánta gente va a entender en profundidad esto y cuánta gente va a ir a parar ahí? No sé, no importa. Lo que sí sé es que, digamos, necesitamos, no hay instrumento más importante para impedir la expansión del poder estatal que el dinero en efectivo peer-to-peer.